Buenos días. Hoy vamos a hacer un ejercicio de continuidad de funciones. En concreto, tenemos que estudiar la continuidad de la función definida a trozos siguiente. Si observamos, tenemos 4 tramos y tenemos puntos de ruptura que son x igual a -2, -1 y 3. Tenemos que estudiar la continuidad de cada tramo y después tenemos que estudiar la continuidad en los puntos de ruptura. Pues bien, la continuidad en el primer tramo, por ser un logaritmo, coincide con su dominio. Entonces los x tienen que ser menores que -2. Por otro lado, el argumento de este logaritmo tiene que ser mayor que 0. No puede ser ni 0 ni negativo. Entonces las x tienen que ser mayores que -7 por un lado y menores que -2 por otro. Por lo tanto, su continuidad va de -7 a -2. El segundo tramo es un polinomio, entonces va a ser continuo en todo su dominio. Aquí lo tenemos restringido entre el -2 y el -1, por lo tanto será continuo en -2 y -1. El tercer tramo es una función racional y entonces va a ser continua en todos los puntos excepto donde se anula el denominador. Aquí el denominador se anula cuando x menos 2 es igual a 0, por lo tanto x tiene que ser distinto de 2. Como su dominio está restringido entre el -1 y el 3, pues va a ser continua entre el -1 y el 3, pero quitándole el 2. Por eso hacemos desde el -1 al 2 unido del 2 al 3, estos dos intervalos. Fijaos que aquí el -1 todavía no lo estamos incluyendo porque no sabemos si esta función definida a trozos es continua en -1 o no. Finalmente, el último tramo es una exponencial y la exponencial pues va a ser continua en todos los puntos de su dominio. Como aquí su dominio está restringido a los mayores que 3, pues entonces el cuarto tramo es continuo desde el 3 al más infinito. Ya sabemos la continuidad de cada tramo. Ahora solo nos falta estudiar la continuidad en x menos 2, x igual a -1 y x igual a 3, los puntos de ruptura de esta función definida a trozos. Estudiamos la continuidad en x igual a -2. La primera condición es que exista la función en x igual a -2 y vemos que no existe porque en ninguno de los dos tramos tenemos el igual para x igual a -2. Por lo tanto, no está definida la función en este punto. Esto ya es suficiente para concluir que la función no es continua en x igual a -2. Para estudiar el tipo de discontinuidad, calculamos los límites laterales. Límite cuando x tiende a -2 por la izquierda de f de x, que si lo calculáis aquí obtenéis un 1, y límite cuando x tiende a -2 por la derecha de f de x, que si lo calculáis aquí obtenéis también un 1. Como los límites laterales concuerdan en un valor concreto, el 1, entonces existe el límite de f de x cuando x tiende a -2 y su valor es 1. Como existe el límite cuando x tiende a -2 y la función no está definida en -2, tenemos una discontinuidad evitable. Vamos a tener un hueco en esa función. Seguidamente estudiamos la continuidad en x igual a -1. Vemos que la función está definida en x igual a -1 y de hecho vale 2/3. Al estudiar los límites laterales vemos que obtenemos dos valores diferentes, por lo tanto no existe el límite cuando x tiende a -1 de esta función. Eso ya descarta que la función sea continua en x igual a -1. Y como vemos que los límites laterales tienen valores finitos, la discontinuidad también es de salto finito. Finalmente estudiamos la continuidad en x igual a 3 y vemos que la función está definida en 3, su valor es 2, los límites laterales existen y también valen 2, por lo tanto existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x y su valor es 2. Si comparamos el valor de la función en el punto y el límite de la función cuando x tiende a ese punto, vemos que son iguales, en este caso vale 2, y por tanto cumple las tres condiciones para que sea la función continua en un punto. Ello permite concluir que f es continua en x igual a 3. Finalmente, f es continua desde el -7 hasta el más infinito, pero hay que quitar los puntos donde no es continua, que es el -2, el -1 y el 2.
menos 2, que es este punto que habíamos concluido que no era continuo, menos 1 es este otro, y el 2 porque anula este denominador de aquí. Podemos observar que el límite cuando x tiende a 2 de esta función sale 1 entre 0 y eso es más o menos infinito. Por lo tanto vamos a tener una asíntota vertical y vamos a tener una discontinuidad de salto infinito. Por último, si representamos la función en la calculadora gráfica, podemos ver que la función tiene una discontinuidad evitable en x igual a menos 2. Podemos ver que tiene un salto finito en x igual a 1. En x igual a 2 no tenemos definida la función para ningún punto y los límites laterales uno se va al menos infinito por la izquierda y por la derecha al más infinito. Tenemos una discontinuidad de salto infinito. Finalmente, en x igual a 3 vemos que la función vale 2, está definida y los límites laterales valen 2 también. Por lo tanto, la función es continua. Esta función es continua hasta el más infinito. Vemos también que la función no está definida en x igual a menos 7 y para valores menores que menos 7 tampoco. Por lo tanto, ahí no tiene sentido hablar de continuidad. No puede ser continua si no está definida.